Vamos a empezar a crear nuestro primer proyecto en Unity. En un primer proyecto donde vamos a poner en práctica algunos de los conceptos que hemos aprendido y vamos también a introducir nuevos elementos básicos en cualquier proyecto en Unity. Para ello lo que hacemos es iniciar Unity y lo primero que Unity nos va a preguntar es si queremos abrir un proyecto existente o si queremos crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto, por tanto nos vamos a New Project y lo primero va a ser indicar el nombre del proyecto. First Example. Por supuesto, el alumno es libre de utilizar el nombre de proyecto que más le guste. Es muy importante tener en cuenta que Unity, para cada nuevo proyecto, lo que va a crear es una carpeta, un directorio. Y dentro de esa carpeta va a ubicar todos los elementos necesarios para la gestión del proyecto, divididos además en otras subcarpetas. Por tanto, cuando creemos este nuevo proyecto, como veremos, se va a crear una nueva carpeta. Se va a crear una nueva carpeta en esta ruta y a continuación Unity nos invita a que especifiquemos si queremos un proyecto 3D o 2D. Vamos inicialmente a crear un proyecto 3D. Bien, en estos momentos Unity crea esta nueva carpeta con el nombre del proyecto, First Example, y a su vez crea en su interior una serie de subcarpetas con, como hemos dicho, con todos los elementos necesarios para la gestión del proyecto. Esto lo podemos ver en la parte superior. First Example es el nombre del proyecto y Untitled es el nombre de la escena que Unity crea por defecto cuando creamos un nuevo proyecto. Crear un nuevo proyecto implica que Unity por defecto va a crear una nueva escena. Esta nueva escena se llama Untitled, sin título, e incluso va a añadir un par de elementos dentro de esta nueva escena, que va a ser un elemento generalmente obligatorio, Main Camera, la cámara que va a modelar los ojos del jugador y una luz direccional. Bien, una de las primeras cosas que veremos que vamos a hacer es almacenar, guardar esta escena bajo otro nombre. Para ello es muy importante que recordemos la vista Project. Aquí la tenemos. La vista Project, como podemos ver, visualiza la carpeta Assets. La carpeta Assets es una subcarpeta del proyecto, donde Unity espera que almacenemos todos los elementos, todos los recursos necesarios para crear el juego. Modelos, texturas, sonidos, etc. También almacenaremos en esta carpeta de assets, de recursos, nuestros scripts, materiales y otros elementos que podemos crear dentro del editor de Unity. Podemos crear todos estos elementos en assets directamente, pero no va a ser habitual cuando desarrollamos un proyecto en Unity. Lo normal es que utilicemos una estructura de subcarpetas, donde poder agrupar y organizar todos los diversos recursos que podríamos tener disponibles para nuestro juego. Podemos ver en el Finder, en el caso de Mac, en el Explorer, en el caso de Windows, que efectivamente se ha creado una carpeta que se llama First Example y en su interior Unity, el editor, ha creado diversas carpetas y una de ellas es la carpeta Assets. Podemos aquí, y esto es una de las primeras tareas cuando creamos un nuevo proyecto, crearnos una serie de subcarpetas totalmente bajo el criterio del programador, con el objetivo, como digo, de organizar los diferentes recursos de nuestro proyecto. Es lo que vamos a hacer ahora, utilizando el botón derecho. Tenemos la opción de Create y la primera opción que tenemos en la parte superior es Folder, una carpeta. En este caso voy a utilizar el nombre de Scenes, carpeta Escenas. Aquí lo tenemos. Donde voy a almacenar esta escena que se ha creado por defecto y también cualquier otra nueva escena que podamos crear en el desarrollo de nuestro juego. Recordar que las escenas van a ser las diferentes partes en las que podemos dividir nuestro juego.
El nombre de las carpetas es absolutamente libre. Podemos crear cuantas carpetas queramos, cuantas carpetas necesitemos y con los nombres que estimemos más oportunos para gestionar nuestro proyecto. Crearemos también otra carpeta para nuestros scripts y voy a crear también una nueva carpeta para materials. De nuevo repito que los nombres de las carpetas es absolutamente bajo el criterio del desarrollador. Bien, cuando hemos creado ya una serie de carpetas, veremos que iremos creando más carpetas a medida que nuestros ejemplos ganen en complejidad. Una de las primeras cosas, como he comentado, es guardar la escena actual bajo un nombre concreto. Nos vamos a Save as Scene y vamos a poder especificar el nombre de la carpeta y la voy a almacenar dentro de la subcarpeta escenas que acabo de crear en la vista proyecto. Y la podemos llamar también First Example. Los nombres, por supuesto, también son libres por parte del desarrollador. Y almacenamos esta primera escena. Esto lo podemos ver en la parte superior. Las escenas tienen la extensión .unity y es un elemento fundamental dentro del editor. Bien, una vez hemos creado esta primera carpeta, las siguientes carpetas las vamos a utilizar para ir generando nuevos elementos dentro del editor, como van a ser materiales, como van a ser scripts, y dentro de estas carpetas iremos almacenando todos estos nuevos elementos que iremos creando con el editor.